Ashtapadeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Shevaya Bhagavati Utamashloke Bhakti Bhavati Nashtiki Shrimvatam Shakata Krishna Punja Shravana Kirtana Hridyantasto Hyabadani Bhatinuti Sukritsatam. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vashti Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Jnana Tinandasya Gyanam Jnana Shalakaya Chakshurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Yo nací en la más obscura ignorancia. Mi maestro espiritual me está abriendo los ojos con la antorcha del conocimiento. A él yo le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hridayananda Goswami Tinamine Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medhashe Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nashe. Hariom Tat Sat. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes. Es realmente un gusto poder una vez más conectarme y compartir el Srimad Bhagavatam, el verdadero medio de conquista en estos versos que estaba recitando. Nashtrapayeshwa Badreshu. Se dice, el Srimad Bhagavatam es el verdadero medio de conquista, ya que conquista el corazón de las personas, ya que a veces nuestro corazón ya está un poco duro por el materialismo, ¿no? que nos rodea en nuestra sociedad, en nuestra vida, en nuestros deseos, en nuestra mente. Entonces el Srimad Bhagavatam es el verdadero medio de conquista, ya que ablanda nuestro corazón para poder trascender, y no solamente trascender los deseos, sino cultivar el deseo trascendental de querer vincularnos y servir al Señor Supremo, ¿no? Poder despertar nuestra naturaleza amorosa al Señor Supremo. Entonces, un poco de esto va este verso. Voy a leerlo yo, porque es un poquito extenso. Ayer yo sé que ya lo leyeron. Entonces, básicamente este verso pues habla sobre los diferentes medios de adoración en base al objetivo que se desea alcanzar. Entonces voy a repasarlo. Aquel que desee absorberse en la refulgencia Brahmayoti impersonal debe adorar al amo de los Vedas, el señor Brahma, o Brihaspati, el erudito sacerdote. Brahma pues es el creador del universo y Brihaspati es el sacerdote de los semidioses. Aquel que desee tener una vida sexual poderosa debe adorar al rey del cielo, Indra, que Indra es el rey, es como el Zeus, es una comprensión griega de Indra, ya que Indra es el rey de todos los semidioses y controla la lluvia, el trueno, los relámpagos, y siempre se considera que es muy experto disfrutando. Entonces por eso se le debe adorar a él si se desea tener una vida sexual poderosa. Aquel que desea tener una buena descendencia debe adorar a los grandes progenitores conocidos como los Prajapatis, que son los que se encargan de poblar todo el universo. Aquel que desea tener una buena fortuna debe adorar a Durga Devi, la superintendente de este mundo material, que de aquí ya la describieron bastante bien. Aquel que desee ser muy poderoso debe adorar el fuego, y aquel que ambicione únicamente tener dinero debe adorar a los vasos. El poder está relacionado con el fuego porque recuerden que el fuego transforma. El poder del fuego es transformar todo lo que entra en contacto con él. Entonces es un poder que permea todo el universo, ¿no? Y los vasos son los que se encargan de administrar las riquezas del universo. Por eso se les debe adorar si se quiere tener dinero. Si uno desea ser un gran héroe, debe adorar a la encarnación de Rudra del señor Shiva. Aquel que desee tener una gran provisión de granos debe adorar a Aditi.
Aquel que desee llegar a los planetas celestiales debe adorar a los hijos de Aditi. Aditi es la madre de los semidioses y por eso aquí se dice que debe adorar a los hijos de Aditi, o sea, a los semidioses. Aquel que desee tener un reino en el mundo debe adorar a Vishwadeva. Y aquel que quiere ser popular entre la gente del pueblo debe adorar al semidios Sadia. Aquel que desee tener una vida larga debe adorar a los semidioses conocidos como los Ashwini Kumaras. Y una persona que desee tener un cuerpo de constitución fuerte debe adorar al planeta, a la Tierra. Aquel que desee tener estabilidad en su cargo debe adorar el horizonte y la Tierra en su conjunto. Aquel que desee ser hermoso debe adorar a los hermosos residentes del planeta Gandharva. Y aquel que desee tener una buena esposa debe adorar a las apsaras y a las frívolas muchachas Urvashi del reino celestial. Aquel que desee tener el dominio de otros debe adorar al señor Brahma, el líder del universo. Aquel que desee tener una fama tangible debe adorar a la personalidad de Dios. Y aquel que desee tener un buen saldo bancario debe adorar al semidios Varuna. Si uno desea ser un hombre sumamente erudito, debe adorar al señor Shiva. Y si desea tener una buena relación matrimonial, debe adorar a la casta diosa Uma, la esposa del señor Shiva. Muy bien. Shivas, ¿ayer leyeron el significado? No. No es tan largo. Yo creo que podemos... Es casi igual de largo que el verso. Sí, de hecho. Entonces vamos a leer para que Srila Prabhupada nos ponga en contexto, porque este capítulo se llama El servicio devocional, la transformación del corazón. Y lo primero que está estableciendo es la adoración a todos los demás semidioses, ¿no? Entonces es muy interesante cómo comienza este verso. Entonces voy a leer el significado. Existen diferentes formas de adorar para las diferentes personas que desean tener éxito en determinados asuntos. El alma condicionada que vive dentro del ámbito material no puede ser experta en todo tipo de bienes materiales disfrutables, pero no puede tener una influencia considerable en un asunto en particular. Si adora al semidios correspondiente, tal como se menciona en este texto. Ravana se volvió un hombre muy poderoso por el hecho de adorar al señor Shiva, y para complacerlo solía ofrecer las cabezas de la gente decapitada. Él se volvió tan poderoso por la gracia del señor Shiva que todos los semidioses le temían, hasta que al final desafió a la personalidad de Dios, Sri Ramachandra, con lo cual se arruinó. En otras palabras, todas esas personas que ambicionan conseguir algunos de los objetos materiales de disfrute o que ambicionan conseguirlos todos, es decir, las personas muy materialistas, son en general poco inteligentes, tal como se confirma en el Bhagavad Gita 7:20. Ahí se dice que aquellos que están desprovistos de todo buen juicio o aquellos cuya inteligencia ha sido retirada por la engañosa energía de Maya, ambicionan conseguir en la vida toda clase de disfrutes materiales mediante el proceso de complacer a los diversos semidioses o por el hecho de adelantar en lo referente a la civilización material, bajo el estandarte del progreso científico. El verdadero problema que se tiene en la vida en el mundo material es el resolver la cuestión del nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades. Nadie quiere cambiar sus derechos de nacimiento, nadie quiere encontrar la muerte, nadie quiere ser viejo e inválido y nadie quiere tener enfermedades. Pero estos problemas no se resuelven ni por la gracia de ningún semidios, ni por medio del mal llamado adelanto de la ciencia material. En el Bhagavad Gita, así como también en el Srimad Bhagavatam, a esas personas poco inteligentes se les ha descrito como gente desprovista de todo buen juicio. Sukadeva Goswami dijo que de las 8.400.000 especies de entidades vivientes, la forma de vida humana es muy valiosa y difícil de conseguir. Y de esos escasos seres humanos, aquellos que están conscientes de los problemas materiales son aún más escasos. Y las personas aún más escasas son aquellas que están conscientes del valor del Srimad Bhagavatam, el cual contiene los mensajes del Señor y sus devotos puros. La muerte es algo inevitable para todo el mundo, ya sea uno inteligente o necio, pero el Goswami se ha referido a Parikshit Maharaj como el Manishi, o el hombre con una mente sumamente desarrollada, debido a que a la hora de la muerte dejó todo el disfrute material y se entregó por completo a los pies del loto del Señor,
mediante el proceso de oír el mensaje de los labios de la persona indicada, Sukadeva Goswami. Pero las ambiciones de disfrute material que tienen las personas que se esfuerzan por conseguirlos se condenan. Esas ambiciones son algo así como la embriaguez de la sociedad humana degradada. Las personas inteligentes deben tratar de apartarse de estas ambiciones y buscar más bien la vida permanente por medio del proceso de regresar al hogar, de vuelta a Dios. Muy bien. Entonces, el otro verso que nos toca es el 8. La traducción dice así: para el adelanto espiritual en el campo del conocimiento, se debe adorar al señor Vishnu o a su devoto, y para proteger la herencia y el progreso de una dinastía, se debe adorar a los diversos semidioses. Significado también es cortito, ya para leerlo de una vez. La senda de la religión entraña el progresar en la senda del adelanto espiritual, llegando a establecer, en fin de cuentas, la relación eterna que se tiene con el señor Vishnu en su refulgencia personal, en su aspecto Paramatma localizado y finalmente en su aspecto personal, por medio del adelanto espiritual en el campo del conocimiento. Y aquel que quiere establecer una buena dinastía y ser feliz con el progreso de las relaciones corporales temporales, debe refugiarse en los pitas, o sea, ancestros, y en los semidioses de otros planetas piadosos. Esas diferentes clases de adoradores de semidioses pueden que al final lleguen a los respectivos planetas que esos semidioses tienen dentro del universo, pero aquel que llega a los planetas espirituales que se encuentran en el Brahmayoti logra la perfección máxima. Ok, mucha información. Volviendo al verso anterior, o sea, ¿cuál es el contexto por el cual Sukadeva Goswami está comenzando este capítulo 3, el servicio devocional, la transformación del corazón, con todo este tipo de adoración? Obviamente, Sukadeva Goswami no está interesado en incentivar a Maharaj Parikshit a que realice este tipo de adoraciones, ¿no? O sea, él no es de que le está diciendo, ok, en estos 7 días de muerte, pues ponte a adorar a Shiva, y ponte a adorar a Varuna, y ponte a adorar a Durga, y ponte a adorar a esto o aquello, ¿no? Sino más bien, Sukadeva Goswami está poniendo en contexto cómo las personas con intereses materiales adoran a diferentes personalidades, ¿no? Y algo muy curioso, si lo ponemos en contraste, es que es algo que seguimos haciendo hasta la época. O sea, ya no en Occidente, en India sí adoran a los dioses, a los semidioses védicos, como se les conoce en el Srimad Bhagavatam. Sin embargo, si lo analizamos en contexto en Occidente, seguimos adorando con fines materiales a diferentes personalidades divinas y no divinas, ¿no? Por ejemplo, aquí en México es muy común, ¿no? Las mandas, ¿no? Que hacen las personas hacen algún voto con algún santo específico, y si el santo les hace el milagro, hacen la manda, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, dicen, voy a caminar de rodillas hasta la basílica o cosas así, ¿no? Hacen alguna austeridad del cuerpo, de la mente, de dinero, de algo, con el objetivo de obtener algún beneficio material, ¿no? Entonces, desde el primer canto, los que nos han acompañado desde el inicio, recuerden que el Bhagavatam, su objetivo es dividir y dejar bien claro la diferencia entre Pabriti Marga y Nivriti Marga. Esta no sé si lo habíamos utilizado el concepto como tal, pero en estos versos se hace muy claro, ¿no? Pabriti Marga, básicamente, es el sendero religioso para la satisfacción material, que es se le llama Pabriti Marga, literalmente significa la senda, el camino o la religión materialista.
que yo soy religioso, yo soy espiritual, yo adoro a Dios, adoro a algún santo, adoro a la Virgen, por ejemplo, adoro esto o aquello, pero mi interés es material. Mi anhelo es obtener deseos materiales, ¿no? O satisfacer mis deseos materiales. Y utilizo a Dios o alguna divinidad como un proveedor de esas necesidades materiales, ¿no? Otro punto interesante es que la naturaleza de adorar en el ser humano está tan arraigada, o sea, tenemos esa tendencia tan natural que mismo las personas que, por ejemplo, dicen que no adoran a ninguna divinidad, o que son ateos, o que son agnósticos, o que son impersonalistas, o etcétera, ¿no? Que ellos dicen que no van a adorar ninguna divinidad. A fin de cuentas, terminan adorando algún ser humano, ¿no? Que les sea atractivo y que tenga cualidades que, que posea cualidades que uno desee, ¿no? O sea, por ejemplo, lo vemos muy comúnmente con los futbolistas, ¿no? O sea, hay muchas personas que les fascinan los futbolistas, ¿no? Adoran futbolistas, tienen cuartos, en su cuarto tienen pósters con futbolistas o artistas de música, ¿no? Artistas de rock and roll, esto o aquello, ¿no? O sea, porque muestran una habilidad, una opulencia que es sumamente atractiva, ¿no? Entonces es interesante cómo realmente, bueno, algún científico también, algún intelectual, algún académico, algún autor, o sea, siempre nuestra mente, aunque no usemos la palabra adoración, siempre tenemos alguna persona, alguna personalidad a la que nos sentimos atraídos, que tiene cualidades que nos hacen sentir atraídos, ¿no? Y ya en el peor de los casos, si eres una persona sumamente egoísta, eh, es muy chistoso porque a fin de cuentas te conviertes tú mismo en tu centro de adoración, o las personas que son tan egoístas se adoran a sí mismas, ¿no? Se vanaglorian a sí mismas. Entonces, eh, eh, es muy interesante cómo aquí Sukadeva Goswami, antes de describir las glorias del servicio devocional, está describiendo esa tendencia de adorar, ¿no? Y volviendo otra vez a Pavriti Marga, la religión materialista, y Nivriti Marga, la religión trascendentalista, obviamente Sukadeva Goswami está planteando estos estándares de adoración eh, para que realmente se entienda lo trascendental que es el servicio devocional. ¿Por qué? Porque básicamente lo que está demostrando, por ejemplo, en estos versos, es que todos los beneficios que se obtienen de los diferentes semidioses y de todo ese tipo de adoraciones son materiales. O sea, todo lo que se va a obtener ahí es material. Y como Prabhupada ya explicó en su significado, para el trascendentalista, o sea, obtener algo material carece de sentido. De hecho, Prabhupada dice que son personas que carecen de buen juicio, porque a mí me gusta plantearlo de la siguiente manera, ¿no? Si ya entendemos que somos una alma eterna, espiritual, que por derecho nos toca ser felices eternamente, despertando nuestras cualidades de eternidad, conocimiento y bienaventuranza, anhelar cosas temporales es como rebajar nuestra naturaleza divina. O sea, por eso Prabhupada dice que son personas que carecen de buen juicio. Porque, o sea, si tú, por lo menos de manera intelectual, hemos entendido, si de manera intelectual hemos entendido que somos almas eternas, rebajarnos a, por ejemplo, no sé, querer riquezas, querer poder, querer esto, querer aquello, que son temporales, es como limitarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso Prabhupada es tan enfático, ¿no? Y de hecho, el Srimad Bhagavatam, en general,
busca realmente establecer que el verdadero beneficio para el alma es el beneficio trascendental, que como Prabhupada termina aquí su significado, que es el que nos lleva de vuelta al hogar, ¿no? De vuelta a Dios. Entonces, realmente este sendero del servicio devocional, del Nivriti Marga, es realmente cultivar ese deseo trascendental de recuperar nuestra posición original, de liberarnos del condicionamiento. Ahora, esto no significa que todos debemos convertirnos en renunciantes y abandonar todo porque nada importa, todo es temporal, que a veces se comete ese error básico, ¿no? Del trascendentalista, ¿no? De creer que ser espiritual significa renunciar por completo al mundo, abandonar todo, porque pues a fin de cuentas, aceptar los deseos materiales me está limitando, me está condicionando, estoy rebajando mi naturaleza real como alma, ¿no? Y es muy interesante porque es esa mentalidad del espiritualista que quiere renunciar a todo, es la mentalidad de Arjuna. O sea, realmente el pasatiempo del Bhagavad Gita, Prabhupada explica, ¿no? Que es Arjuna se está poniendo en la posición de un alma condicionada, confundida, para que nosotros podamos entender el Bhagavad Gita, ¿no? Y la primera posición de Arjuna es esa. Porque, bueno, a fin de cuentas tú lees todo esto y tienes un conocimiento espiritual. Entonces lo primero que viene a la cabeza es, no, pues voy a renunciar, ¿no? ¿Para qué estoy perdiendo mi tiempo trabajando tanto? ¿Para qué estoy perdiendo mi tiempo esforzándome tanto? ¿Para qué estoy perdiendo mi tiempo en X o Y responsabilidades? Y realmente Arjuna, pues exactamente pensaba eso mismo, ¿no? Le decía a Krishna que él no le veía ningún sentido a pelear por un reino. De hecho, Arjuna decía que ni siquiera le interesaba pelear por los tres mundos, o sea, por todo el universo. O sea, que él ni siquiera hubiera peleado esa guerra por todo el universo, ¿no? Que la violencia es innecesaria. Arjuna sí da varios argumentos, ¿no? Que inclusive uno mismo los puede dar en su vida para validarse, ¿no? El hecho de renunciar al mundo, renunciar a las responsabilidades, ¿no? Sin embargo, justamente Krishna en el Bhagavad Gita nos enseña, ¿no? Cómo la verdadera espiritualidad es aquella que se practica de manera interna, ¿no? Hay un verso muy famoso, no lo recuerdo en sánscrito, pero Krishna dice, ¿no? Que aquel que ha comprendido la inacción en la acción y la acción en la inacción es aquel que realmente ve. Entonces, ¿a qué se refiere Krishna con esto, no? O sea, que por ejemplo, volviendo a estos dos senderos, ¿no? Del Pavriti Marga, el sendero de la religión materialista, y Nivriti Marga, el sendero de la religión trascendentalista. Puede que externamente ambos estén realizando la misma actividad, la misma adoración, la misma meditación, o sea, puede que externamente estén realizando las mismas actividades. Sin embargo, el motivo interno es diferente. O sea, por ejemplo, en el proceso materialista, uno está tratando de vincularse o de adorar a Dios para que me dé cosas. Y en el sendero trascendentalista estamos haciendo el proceso espiritual para trascender las cosas. Entonces, por eso es la inacción en la acción y la acción en la inacción. Que la explicación más común que se da de este verso es de que el trascendentalista, aunque externamente se mantenga actuando, haciendo muchas responsabilidades, deberes y cumpliendo con su deber, él internamente es inactivo, porque internamente le está vinculando todas sus actividades al Señor Supremo. Y el materialista, una persona materialista, puede que externamente quiera fingir renunciar, puede que se siente a meditar,
inclusive, bueno, por ejemplo, actualmente, ¿no? El yoga, que es muy famoso, hacer unas posturas de yoga, esto o aquello, ¿no? Y parece que externamente se vuelve muy renunciante al mundo. Sin embargo, internamente, como está haciendo todo eso para obtener cosas materiales, pues en realidad está mucho más involucrado. Hay mucha más acción material por su deseo interno. Entonces, ¿cuál es realmente el punto intermedio, ¿no? El equilibrio. Porque, bueno, yo recuerdo el otro día que estaba aquí por la casa preparándome para salir a Sancred, estaba escuchando un, un pedazo de la clase que estaba dando la doctora Rádica y, y ella explicaba, ¿no? Que realmente cuando uno comienza este proceso del servicio devocional, del Bhakti Yoga, ya está comenzando a ser un trascendentalista. O sea, ese debe ser nuestro anhelo. O sea, nuestro anhelo no debe ser simplemente estudiar un poco, sentirnos bien, meditar un poco. O sea, que a fin de cuentas eso sí da un cierto grado de satisfacción. Y lo hace, obviamente, primero porque nos estamos vinculando con el Señor Supremo. Y segundo, mismo, aunque internamente no hayamos establecido un vínculo fuerte, nos establece en la bondad. Entonces, obviamente, al establecerse en la bondad, como explica Krishna en el Bhagavad Gita, se experimenta felicidad, se experimenta conocimiento, sabiduría, se experimenta crecimiento. Entonces, la bondad es muy atractiva. Sin embargo, el reto del verdadero trascendentalista es trascender inclusive esa bondad. Porque Krishna explica que el problema con esa bondad, con la bondad material, estamos hablando de esa bondad material, es de que si internamente no se cultiva el deseo de trascender, nos estancamos en la bondad, ¿no? Y dice Krishna que uno se apega a ese sentimiento de felicidad, a ese sentimiento de sabiduría, a esa sensación de plenitud, uno se apega. Pero el trascendentalista debe incluso desapegarse de ese sentimiento de plenitud y satisfacción material para poder realmente alcanzar los diferentes niveles de conciencia espirituales. Entonces, el servicio devocional, como le indica el título de este capítulo, va a transformar por completo nuestra vida. Y no solamente de manera externa, sino lo más importante, de manera interna. O sea, cómo funcionamos en nuestra vida. O sea, cuál es el motivo por el cual realizamos las cosas. Entonces, porque realmente la motivación es lo que puede definir el resultado positivo o negativo, espiritual o material de las acciones que realizamos, ¿no? Entonces, el Srimad Bhagavatam a veces puede ser bastante tajante, y esto, bueno, se debe a varios factores. Primero, que Sukadeva Goswami, pues se lo está hablando a Maharaj Parikshit y que está a 7 días de morir, ¿no? Entonces, pues tiene que ser muy claro en el conocimiento que le está dando, y a fin de cuentas, Sukadeva Goswami, pues ese era su objetivo, ¿no? De definir de manera clara la diferencia entre realmente ser un trascendentalista o simplemente practicar la espiritualidad como una herramienta más para satisfacerme materialmente. Entonces, esto no significa que uno no deba pedirle cosas a Dios. De hecho, se explica en el servicio devocional. O sea, que hay 3 niveles, ¿no? En los que uno puede relacionarse con Dios. Y se da el ejemplo de un niño en relación con su padre, ¿no? Porque siempre esta analogía de ver a Krishna, a Dios como nuestro padre, y vernos como sus hijos, porque Krishna dice en el Bhagavad Gita, yo soy el padre, yo soy la madre. Entonces, conforme la relación del niño
madura, el relacionamiento cambia. Entonces, el primer nivel es de pedir, que es cuando un niño es un bebé del primer año a los 5 o a los 30, dependiendo. No, estoy bromeando, perdón. Pero generalmente un niño, solo le pide, ¿no? A los padres, ¿no? Dame esto, tengo hambre, ayúdame, entiéndeme, etc. O sea, el niño siempre está pidiendo, 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 ¿no? Entonces, cuando ese niño crece, aprende a entender todo el esfuerzo que están haciendo sus padres para darle todas esas comodidades, ¿no? Entonces empieza a agradecer. El niño empieza a tener un sentimiento de gratitud hacia sus padres por todo lo que le dieron, ¿no? O sea, realmente tener un techo, comida, educación, amor, todo eso se genera un sentimiento de gratitud del hijo, ¿no? Entonces el hijo empieza a agradecer. Y después cuando el hijo crece y todavía se percata de que realmente no era una labor fácil mantener un niño, darle todo lo que necesita, cubrir sus necesidades, etcétera, 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 él quiere reciprocar con sus padres y él desea servir a sus padres. Entonces, se explica de la misma manera, es el relacionamiento con Dios, con Krishna. O sea, al inicio de la práctica espiritual, cuando uno es inmaduro espiritualmente, uno ve a Dios como el proveedor, el que me va a dar todo, ¿no? Y ese también está muy de moda, ¿no? Esa mentalidad esa perspectiva de, no, es que el universo te va a dar todo lo que necesites, ¿no? Solo deséalo fuertemente, ¿no? Y está bien, o sea, a fin de cuentas, Krishna es el universo, Krishna es todo. Y si tú tienes el deseo fuertemente de algo y tu karma por karma te corresponde, Krishna va a proveer ese deseo, ¿no? Entonces, esa mentalidad es el estadio inicial de relacionamiento con Dios, ¿no? De ver a Dios como un proveedor. Después, cuando te das cuenta de que realmente tu existencia misma depende de Dios, ¿no? O sea, porque si lo analizamos, eh, el aire que respiramos, los alimentos que comemos, o sea, hasta el momento, esto Prabhupada siempre lo decía, ¿no? No hay ninguna fábrica que cree comida. La comida viene de la naturaleza, viene de la tierra, viene pues de Dios. Entonces, todo lo que necesitamos para subsistir, e inclusive nuestro propio cuerpo, fue proveído por Dios a través de nuestros padres, ¿no? Entonces ahí se genera un sentimiento de gratitud, ¿no? Y uno empieza a agradecer, gracias Dios por el pan de cada día, gracias por esto, gracias por aquello, y uno agradece a Dios, ¿no? Pero el servicio devocional se puede presentar en los 3 niveles, sin embargo se dice que realmente comienza cuando tú deseas reciprocar con Dios, cuando tú deseas servirlo, cuando tú deseas satisfacer su deseo, cuando tú te preguntas, ¿qué es lo que quiere que haga, qué es lo que quiere Dios de mí? ¿De qué manera yo puedo servir a Dios, ¿no? ¿Cuál es la labor que yo puedo hacer? Entonces ahí es donde realmente se explica que comienza el servicio devocional. En los otros 2 niveles, claro que hay un relacionamiento con Dios, claro que hay avance espiritual, y por supuesto son mucho mejores que simplemente no creer en nada, no agradecer nada, no pedir nada, simplemente creer que en este mundo nos pertenece porque somos humanos y podemos hacer con él lo que queramos, ¿no? Ahora también es importante reconocer de que estos 3 niveles están mezclados en la vida espiritual, ¿no? Porque no es de que somos almas puras que ya no tienen deseos, sino al contrario, más bien el servicio devocional, comenzar con ese estado de servicio, nos hace reconocer nuestras capacidades, nuestras limitaciones, nuestros deseos y cómo podemos utilizarlos en el servicio devocional. Yo, por ejemplo, una vez me acuerdo que estaba platicando, ¿no? con un devoto, y él me decía eh, que le era muy, muy difícil porque no quería como caer en el materialismo de pedirle cosas a Dios. O sea, es que no, es que yo no quiero pedirle a Dios, ¿no? Yo,
prefiero decir, así como en mis oraciones, prefiero así como no meter mis deseos, ¿no? Y bueno, yo en ese momento recuerdo que le dije y sinceramente esto es una como realización personal, no lo he leído en ninguna parte. Sin embargo, considero más sano espiritualmente ser sincero con Dios, porque a fin de cuentas, Dios nos conoce a la perfección, ¿no? Entonces es más sano para uno mismo reconocer nuestros deseos ante Dios y pedirle que nos permita estos deseos utilizarlos para su servicio, ¿no? Esta conversación, para ponerla un poco en contexto, éramos brahmacharis, éramos monjes, entonces estábamos hablando del deseo de tener pareja, ¿no? Entonces, obviamente como monjes, pues es un deseo que en teoría debes evitarlo. Entonces, lo que yo le decía a mi compañero, yo le decía, no, yo más bien lo que hago es le oro a Dios de que si llega un momento en que yo tenga o necesite vivir mi vida de pareja, que pueda utilizarlo todo como un servicio a Él, ¿no? Entonces, y que no lo vea como por el simple hecho de estar en una etapa de monje, eso no significa que la siguiente etapa de vida de pareja sea un obstáculo en mi vida espiritual por tener ese deseo, ¿no? Entonces, esto yo siempre lo he considerado muy sano espiritualmente, porque como dice Krishna en el Bhagavad Gita, hasta las personas sabias que poseen conocimiento, gracias, se me fue la onda de que siga compartiendo pantalla. Alguien ya la quitó. Hasta la persona sabia que posee conocimiento actúa en base a la naturaleza que adquirió de las tres modalidades. Y Krishna le dice a Arjuna, ¿no? ¿De qué te sirve la represión, no? Entonces, estoy haciendo toda esta explicación porque estos versos nos están explicando de manera muy clara esa diferencia entre la adoración materialista y la adoración trascendentalista. Entonces, esto nos puede dar a entender de que no, es que yo no quiero ser un religioso materialista, ¿no? Yo no quiero adorar o servir a Dios simplemente para satisfacer mis deseos, ¿no? No voy a ver a Dios como un proveedor, ¿no? No quiero que Dios simplemente, mi relacionamiento con Dios sea para que Él me provea, ¿no? Quiero tener una relación madura con Dios en la cual yo pueda servirle. Sin embargo, es importante entender nuestro estado de servicio devocional para que de esta manera podamos cambiar el motivo interno, porque la diferencia real entre la religión materialista y la religión trascendentalista es el motivo interno por el cual realizan las cosas. Y eso es lo que es realmente difícil, porque externamente podemos hacer muchas cosas. Sin embargo, si no hay verdaderamente un cambio interno, esos cambios, esas cosas externas no nos van a ayudar a evolucionar espiritualmente, que a fin de cuentas en el Nivriti Marga, en el sendero trascendentalista, es lo que realmente se anhela, evolucionar espiritualmente, ¿no? Darnos cuenta de cómo la mente no nos puede, o sea, que la mente no nos afecte tanto, que los sentidos no nos afecten tanto, que el sufrimiento no nos afecte tanto, que la felicidad no nos afecte tanto, ¿no? Porque a fin de cuentas es lo que dice Krishna en el Bhagavad Gita. Siempre cuando se habla de evitar el sufrimiento, todos decimos, sí, sí queremos evitar el sufrimiento, ¿no? Pero también la felicidad material no significa que la evitemos, pero lo que Krishna dice que al igual que el sufrimiento, la felicidad y el sufrimiento van y vienen. Matrix Pashas tu ya. Eso, o sea, son por nuestro karma, por nuestra vida, o sea, la felicidad y el sufrimiento van a ir y van a venir, ¿no? Y lo que debe hacer, o el objetivo como el trascendentalista, es que esa felicidad y esa aflicción no les afecten. Entonces, y eso se logra cuando internamente se establece el motivo de realmente quererse establecer en el estado de servicio devocional, de querer entender de qué manera
yo le puedo servir a Dios. Entonces, justo ayer, no me acuerdo, creo que sí fue ayer, cuando mi maestro espiritual publicó una frase que decía que la clave, el secreto, era recordar que simplemente éramos pequeños sirvientes, ¿no? Tratando de hacer el mejor esfuerzo. Estoy parafraseando, disculpen que no recuerdo literalmente, pero haciendo nuestro mejor esfuerzo para servir a Dios, ¿no? Y que cuando uno olvida esto es cuando todo se vuelve más complicado. Entonces, pues esto es lo que podría compartir de este verso. Recordar, ya para concluir, que pues en realidad una vez cuando yo era monje, cuando era brahmachari, un devoto mayor me dijo, ¿no? Que en realidad el 90% del proceso es interno y el 10% es externo. O sea, seguir los principios, o sea, todos esos factores que nos conllevan a actuar externamente son solamente el 10% del proceso, ¿no? Y el otro 90% es todo ese proceso interno en el que debemos realmente aprender a, pues, reconocernos, ¿no? A nosotros mismos, reconocer cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son nuestras cualidades y cómo podemos ambas utilizarlas en servicio devocional, porque eso es lo maravilloso de la conciencia de Krishna, ¿no? Que absolutamente todo se puede utilizar en servicio devocional. Entonces, pues bueno, no sé si hay alguna pregunta, duda, comentario, aclaración, quejas también se aceptan si me equivoqué, perdón. Entonces no sé si Alaksha, veo que levanta la mano María del Pilar. Sí, María, te escuchamos. Tienes que abrir tu micrófono, Pili. Sí, buenos días, Hare Krishna. El tema es muy interesante, muy bonito también. Es hermoso porque es donde uno profundiza más en cómo amar a Dios, ¿no? Cómo servir a Dios. Y sí, precisamente por eso se dice que solo Dios conoce los corazones, ¿verdad? No podemos decir, este sí ama a Dios, este no ama a Dios, aquellos no, aquellos sí, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nos equivocaríamos. Nuestro razonamiento nos va a hacer que nos equivoquemos. Porque no, yo creo que para eso se necesita una gran sensibilidad, ¿no? Porque no sabemos por qué se hace esto, por qué hacen lo otro. Por ejemplo, dentro del yoga, hay muchos personas que dicen, están practicando la yoga y esto y lo otro, ¿no? Tal vez algunos o no, varios, no sé cuántos, que estén dentro del aspecto materialista, pero otros también, otros tantos, ¿verdad? Estamos dentro del cómo servir a Dios, de cómo servirle realmente desde lo más profundo de tu corazón. ¿Por qué? Porque yoga significa yug que significa unión, y esa unión es una unión constante con Dios, o sea, estar conectado a Dios desde el momento en que te despiertas, es una conexión y le ofreces todo a Dios desde tus pensamientos, tus palabras, tus acciones, te esfuerzas porque eso sea agradable a Dios. Eso es muy importante. Tal vez en la televisión hay mucho de posiciones de yoga, ¿no? Han confundido las posiciones de yoga con realmente el significado que es yoga, como unirme a Dios. ¿M? Entonces, pero sí es en realidad la base del yogi es eso, es cómo estar en esa unión constante con Dios, cómo hacer esa conciencia constante. Uh-huh. Y eso es una. La otra es, en Dios somos, hay una frase muy bella que dice, en Dios somos, nos movemos y existimos.
¿sí? Cuando uno está consciente de esa frase, en Dios soy, pues ¿cómo es que me estoy moviendo? ¿Cómo es que estoy pensando? ¿Cómo es que estoy haciendo esto? En Dios somos, nos movemos internamente en el corazón. ¿Cómo está mi corazón? ¿Sí? ¿Cómo está el día de hoy? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Entonces, y existimos, porque entonces ya viene el existir en Dios, ya no es el vivir nada más por vivir en una forma automática, que la mayoría o sea, se desenvuelve, ¿no? De esto y lo otro. Y pedirle a Krishna, Dios conoce, Krishna conoce nuestros corazones, ¿sí? Entonces, no tiene un sentido decir, eh, si tú dices, por ejemplo, cuando estoy podando los árboles, por ejemplo, esta servidora que me subo ahí como chango a podar los árboles, y entonces digo, ay, Krishnita, ayúdame por favor, porque yo no sé podar árboles y está muy gruesa esta rama, o le pido permiso al árbol, por favor, arbolito, ayúdame también, y discúlpame, pero debo podarte, porque si no, mira estas ramas así o así, ¿no? Y ayúdame a podarte, ayúdame, arbolito, porque no sé podar, no aprendí, pero mira, lo voy a hacer con mucho cuidado y entonces empiezo a podar como muy despacio, que no sienta tanto dolor el árbol, ¿sí? Entonces es una podada muy parejita y de inmediato la rama vence, ¿no? Y vence rápido. No es mucho tiempo el que me lleva. Bueno, esa es mi experiencia. Gracias, buen día. Desactivado. Muchas gracias por compartir, Pilar. Sí, realmente, y eso es muy importante, o sea, realmente aprender Prabhupada decía así como extraer el néctar, ¿no? Y daba el ejemplo de los cisnes, ¿no? Que el devoto debe aprender a ser como un cisne, que el cisne, si tú le pones un vaso de agua con leche, solo toma la leche, ¿no? Y deja el agua. Entonces, el devoto también aprende, ¿no? En todos sus relacionamientos, en toda circunstancia, tratando siempre de ver en qué manera todo está vinculado con Krishna, ¿no? De hecho, o sea, los devotos, el grado más avanzado de un devoto, que es el Uttama Adhikari, él no ve ni siquiera diferencia, porque como él ve a todos como almas espirituales, él ve a todos como devotos de Krishna, que es como Prabhupada nos veía, ¿no? Por eso él entregaba tan libremente, ¿no? Él es hay una frase, ¿no? Muy famosa, ¿no? De que todos somos devotos, solo que algunos no se acuerdan de que son devotos. Entonces, y la labor, ¿no? De compartir conciencia de Krishna es justamente ayudar a el alma que está dentro del corazón de todos nosotros, que somos nosotros, a despertar esa conciencia de Krishna latente, o sea, que ya está ahí, o sea, porque es parte del alma. Entonces, y esa pues justo la visión, ¿no? del trascendentalista. Muchas gracias por compartir tu realización, Pilar, muy bonita. Y muchas gracias, Lu. También qué bueno se puso un comentario aquí en el chat. Gracias a ti, Lu, por compartir. No sé si alguien más quiera comentar algo. Shrivas, Alaksha, Prem, Rasika, por ahí los veo. Saludos. Nimai, muchas gracias. Me gustó mucho toda tu exposición, te agradezco mucho. Estos textos me parecen muy interesantes en el sentido, como tú lo mencionaste, ¿no? De ese contraste que hace Shukadeva Goswami. Y me parece muy importante lo que tú mencionaste, de que tampoco es como para desdeñarlo, sino también es más bien para conocer el condicionamiento en el que estamos, ¿no? Ayer mencionaba en la clase, que esos textos, si los leemos con atención o no con tanta atención, aún así podemos notar
que hay algunos de esos deseos que tenemos, ¿no? Y, mira, para tener esto, adoro esto, ¿no? Y creo que, y la mayoría coincidieron conmigo, ¿no? De que, sí tenemos eso. Y yo les comentaba, comentaba algo parecido, pero lo importante es entender que no somos ese cuerpo, que ese deseo no es nuestro, ¿no? Pero sí es importante reconocerlo. Y reconociéndolo lo podemos ofrecer a Krishna, ¿no? Pero todo empieza con realmente te identificas. Y curiosamente a veces nos decimos, es que yo sí tengo ese deseo. Y la corrección ahí que tenemos que hacer constantemente es que no es mi deseo, es un deseo del ego falso, de este cuerpo, de esta, que es un invento de la mente, como Krishna lo menciona. Pero aún así es importante reconocer esa naturaleza, reconocer ese deseo, y también puede ser utilizado como servicio, ¿no? Como servicio devocional. Si uno quiere tener un cuerpo sano, pues bueno, el deseo en sí no es tuyo, obviamente es de este ego falso, pero una vez que lo reconoces, puedes decir, bueno, en este cuerpo que estoy ahorita, que desea estar sano y fuerte, bueno, lo voy a hacer para servir a Krishna, ¿no? Y creo que eso que mencionaste es muy, muy importante, de no desdeñarlo plenamente, ¿no? Sino aprovecharlo. Muchas gracias, Nimai. Gracias a ti, Excelente día. Okay. Sí, Quiero decir algo, Nimai. claro. Agradecerte porque llegaste con la pila recargada, ¿eh? Está muy bonito, lo explicas de una manera sencilla y muy entendible. Y bueno, pues qué mejor que sigas repartiendo libros, es parte de... Pero parece que agarraste fuerza, agarraste energía, no sé, te repusiste en muchas cosas, hablaste con mucha sencillez y humildad y creo que es lo mejor que pudiste haber hecho. Entonces te lo agradezco, es lo que te quería decir. Gracias y que sigas así. No, gracias a ti, Pro. Hare Krishna. Un gusto. Gio, veo que levantaste la mano. Sí, buenos días, Buenos días. Aribol. Estaba yo reflexionando sobre lo que vimos ayer y lo que hemos visto hoy. Y me llama mucho la atención porque yo recibo muchos pacientes que mi base principal es la medicina ayurvédica. Y bueno, hay que darles serias mantras, meditaciones, quitarles el consumo de carne. En un inicio es una forma de llevarlas a la desintoxicación, pero al mismo tiempo enseñarles lo que es pues el servicio social. Ándale, mis perritos. Bueno, y en este proceso me he topado con muchas chicas que me dicen, compré un Ganesh y lo voy a adorar. Y compré un Shiva y le voy a hacer ahí, lo voy a tener para adorarlo. Entonces yo les empiezo a enseñar que se necesitan rituales especiales, que muchas veces son abstinencias, otras meditaciones. Empezar el día desde el amanecer haciendo un ritual realmente devocional, porque la estatua por sí misma no te va a dar nada. Eso es una estatua. Cuando tú empiezas a adentrarte como a ese ritual devocional, es una forma que yo he visto el día de hoy. Cada persona necesita algo diferente. Y si acercarse a Krishna lo lleva a través de la adoración a un semidios y tú les enseñas a hacer un ritual donde van a corresponder eso que tú decías, como esa correspondencia de yo también estoy dispuesto a ofrendar, a hacer algo, a hacer un sacrificio, a entregarme a cambio de recibir algo. En un inicio me parece como muy básico y muy fundamental para algunas personas. Cada persona en un nivel vamos subiendo y vamos viendo pues la vida de una manera diferente, vamos concibiendo a Krishna de una manera diferente
pero a mí me ha funcionado para adentrar a muchas personas en este conocimiento de la conciencia de Krishna a través de sus propios deseos. Bueno, esa es la percepción que hoy yo he visto que tengo y que ha ido funcionando. Muchas gracias, Haribol. Gracias a ti, Gio. De hecho, ese punto que mencionas, ya para terminar, voy a más comentar esto y lo que pregunta Lu en el chat. De hecho, justamente se explica, ¿no? Que esa es un devoto, la capacidad del practicante de conciencia de Krishna, debe saber reconocer el nivel de avance espiritual de la persona, no para juzgar, no, sino al contrario, para saber cómo puede ayudarle para que siga evolucionando de manera gradual en su proceso. O sea, debemos siempre vernos como sirvientes de todas las entidades vivientes y de quien podamos ayudarle en base a su nivel de avance, a su nivel de capacidad, de deseos, de condicionamiento, de retos, de todo. ¿En qué manera yo puedo servirle? También, si yo no puedo servirle, o sea, también reconocer que no soy la persona indicada, ¿no? También eso es importante y como menciona Gio, puedes gradualmente ayudar a las personas a que se acerquen a Krishna, ¿no? Por ejemplo, hay personas que simplemente, más bien quieren nuestra amistad, ¿no? Y también eso es súper importante, ¿no? Realmente aprender a desinteresadamente ofrecerle a las personas nuestra comprensión, nuestra amistad, nuestro cariño y nuestro aprecio, ¿no? Entonces también eso es súper importante, ¿no? Y nada más para terminar, que ya nos pasamos unos minutitos, Lu pregunta si los deseos pueden ser parte del karma. Es un tema muy profundo, pero para resumir, sí. Nosotros deseamos en base a nuestro condicionamiento. Y nuestro condicionamiento es una conclusión de nuestro karma. Entonces, sí, los deseos que tenemos es por nuestro karma que tenemos por nuestro condicionamiento. Entonces, sí, por eso el objetivo es trascender el condicionamiento, que es lo que realmente nos va a ayudar a trascender el karma. Pues bueno, no quiero extenderme más. Sí, Lu, debes tener la lista, Lu, de temas pendientes para... Sí, claro, ya tengo una mega lista. No, inclusive, por ejemplo, a ti que te gusta la psicología, en psicología ayurvédica se explica el ciclo del deseo y el ciclo del condicionamiento, pero sí, es como tú dices, para otra charla. Muchas gracias, buen día a todos. Gracias, Nimai. Gracias. Sí, Muchas Hare gracias, Krishna. Nimai. Muy bonita Gracias. clase. Gracias. Gracias. Hare Krishna. Un gusto, que estén súper bien. Buenos días, saludos a todos. Hare Krishna. Excelente día. Abrazos. Buen día, gracias. Hare Krishna. Bye. Bye.